Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Fue la gran novedad de los últimos años en el sistema de partidos de nuestro país. Hace 2 años, concretamente, debutaba en las urnas Cabildo Abierto, un partido recién creado que llevaba como precandidato en las elecciones internas a Guido Manini Ríos, un general retirado que 4 meses antes había sido cesado como comandante en jefe del ejército. Después de la sorpresa que provocó con los 40.000 votos que obtuvo en aquellos comicios internos, participó en las elecciones nacionales, donde cosechó el 11% de los sufragios, apoyó a Luis Lacalle Pou en el balotaje de noviembre y tuvo una magra performance en las elecciones departamentales. Pero sobre todo desde marzo de 2020 integra la coalición de gobierno, donde se las ingenia para marcar agenda con diversos temas que a menudo descolocan a sus socios del oficialismo. De eso, del rumbo actual de Cabildo Abierto, de algunas de las iniciativas que plantea, vamos a conversar a partir de este momento con el senador Guido Manini Ríos. Senador Manini, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo a toda la audiencia, gracias a ustedes por la invitación. ¿Van a pasar raya de estos 2 años? ¿Tienen presente que se están cumpliendo esos 2 años del, ¿cómo llamarlo?, bautismo en las urnas, una cosa así? Sí, hace poco pasamos raya, digamos, de la vida de Cabildo Abierto en la política, que comenzó un poquito antes de esas internas, empezó en abril, el 3 de abril concretamente, y bueno, son 2 años, yo creo, muy fértiles en acontecimientos, en lo que han pasado muchas cosas. Cabildo Abierto irrumpió en el escenario político sin que nadie lo invitara, por decirlo de alguna forma. En esa elección interna de junio, lo corrijo, no fueron 40, fueron 48.000 y pico de votos, lo cual sorprendió, dado aparte que no había una competencia interna, que es lo que en cierta forma le da dinámica a una elección de ese tipo. Y a partir de ahí yo creo que muchos que habían vaticinado una corta vida para Cabildo, una muy baja votación, analistas de fuste que habían dicho que si llegábamos a 5.000 votos tiráramos cohetes, etcétera. A partir de ese, creo que fue el 30 de junio del año 19, bueno, se nos empezó a mirar en serio y a ver que realmente la propuesta de Cabildo animaba o entusiasmaba a mucha más gente de la que se pensaba. En las elecciones nacionales obtuvo 3 senadores y 11 diputados. Sí, próximo a los 270.000 votos. Y luego, bueno, una vez instalado el gobierno, tiene presencia en el gabinete con 2 carteras, ¿no? Sí. Vivienda y salud pública, nada menos. Sí. Hablemos justamente de eso, de Cabildo Abierto en el gobierno. Ustedes aparecen en la agenda constantemente, con una infinidad de temas, decía yo en la introducción. Lo hacen a través de sus parlamentarios, pero también, por ejemplo, de los directores que tienen en entes autónomos y servicios descentralizados. ¿Cómo explica ese posicionamiento, ¿cómo decirlo?, ese posicionamiento permanente de Cabildo Abierto en los medios, por ejemplo, en el Parlamento, en la comunicación? Bueno, Cabildo Abierto claramente, y así lo he dicho en reiteradas oportunidades, es un partido diferente al Partido Nacional, al Partido Colorado, es decir, es un partido diferente a los otros socios de la coalición y tiene sus propias propuestas, su propia impronta, y así lo hace ver haciendo propuestas, proyectos de ley en el sentido de atender aquellas cosas de las que habíamos hablado en la campaña electoral. Nosotros tenemos una base común que está reflejada en ese documento por el país que se firmó en noviembre del 2019. Ese documento lo estamos respetando, lo vamos a respetar a rajatabla, porque con ese documento le pedimos el voto a la ciudadanía hacia el balotaje, pero también tenemos muchas propuestas e intención de buscar soluciones a los problemas de la gente. Usted dice, bueno, Claro, pero por ejemplo, si comparamos con el Partido Colorado tuvo hasta un peso político un poco mayor en las elecciones.
es el otro socio importante del Partido Nacional en la coalición de gobierno. También asume responsabilidad por aquel compromiso por el país, el documento previo al balotaje. Sin embargo, actúa con un menor perfilismo. El Partido Colorado es más discreto, no está todo el tiempo planteando asuntos, varios de los cuales, en el caso de ustedes, además, hasta marcan diferencias con orientaciones del gobierno. ¿Ustedes se han propuesto ser el socio más ruidoso de la coalición? No lo hemos propuesto ni tenemos esa intención. A veces se da por la naturaleza de los temas que nosotros abordamos. Nosotros abordamos temas que otros no abordan por distintas razones, o porque no quieren cambiar lo que se está dando hoy, o porque entienden que se generarían situaciones de polémica las cuales quieren eludir. Nosotros no queremos eludir ninguna polémica, y yo creo que el caso más notorio ha sido el de la ley forestal, como se ha llamado, que ha despertado reacciones a veces, yo creo, fuera de lugar, que llevan el eje no a discutir si la ley es buena o es mala, sino poco menos a si tenemos derecho o no a modificar cosas que se vienen haciendo, a nuestro entender, mal desde hace mucho tiempo. Y podríamos agregar otros temas como el de la usura o el del tema de las deudas de las personas, o podemos agregar temas como el de la tenencia compartida de parte de los padres. Son temas que generan polémica a las cuales de repente muchos actores políticos no están dispuestos a entrar. Nosotros sí estamos dispuestos, porque en definitiva creemos que son problemas que afectan a mucha gente, y nosotros dijimos en campaña, y lo seguimos diciendo, que nosotros no vamos a estar midiendo consecuencias políticas a la hora de plantear los problemas que son a veces urticantes para muchos. Lo cierto es que con frecuencia ustedes se ubican al borde de la coalición, al borde mismo de la coalición. ¿Qué es eso? ¿Están preparándose para las próximas elecciones? Es una de las lecturas, ¿no? Es una estrategia de crecimiento de Cabildo Abierto con vistas a la próxima instancia en las urnas. Yo creo que acá no hay que mirar a Cabildo Abierto, sino que hay que mirar la reacción que tienen otros dentro de la coalición. Nosotros, cuando planteamos, y le vuelvo al ejemplo de la ley forestal, lo planteamos en abril del año 20. Pasó casi todo un año en comisiones. Indudablemente que es un proyecto que para nosotros es necesario, es urgente, es imprescindible. Lo planteamos con seriedad. Nosotros, por decirlo en forma simple, no tenemos la culpa de que se reaccione de la forma que se reaccionó por parte de algunos socios de la coalición. O sea, no somos nosotros los que nos vamos al borde de la coalición. Hay otros que reaccionan en forma demasiado drástica, digamos, ante proyectos nuestros, que yo creo que cualquiera que con un poquito de sentido común se ponga a analizar el tema, no puede ir para el lado de esa reacción que ha habido, que yo vuelvo a repetir, es desmedida en mi entender. Entonces, no es que Cabildo se posicione al borde de la coalición. Nosotros somos coalicionistas, entendemos que para que haya soluciones a los grandes problemas de la gente tiene que haber gobernabilidad, tiene que haber un gobierno que pueda llevar adelante políticas serias, y estamos dispuestos siempre a hacer nuestros aportes, pero no podemos renunciar a proponer y a defender determinados proyectos por miedo a la reacción fuera de lugar de repente de algún socio. Otra lectura, algunas de las iniciativas de Cabildo Abierto juegan para contener fugas de votantes del gobierno que puedan ir generando disconformidades, ¿no? Es una barrera para contener votantes. Sabe que a mí me resulta hasta graciosa a veces algunas de las lecturas. Han hecho lecturas de todo tipo de Cabildo, y a veces hay algunas que son exactamente las contrarias de otras. Hay politólogos que se han devanado los sesos, y qué es Cabildo, y la gran pregunta, y Cabildo esto, Cabildo lo otro, y yo no haría lecturas así especulando que acá lo que se busca es contener fuga de votos. Estamos lejísimos del año 24 y nadie piensa en temas electorales hoy. Lo que estamos, realmente decimos, ¿hay un problema o no hay un problema? Por ejemplo, una de las observaciones que se ha hecho es que ustedes muestran una preocupación por colocarse con un perfil social, e incluso con una mirada menos contemplativa con el sector privado, con los inversores, con las grandes empresas. Se habla hasta en esa materia de aproximaciones con el Frente Amplio, con la izquierda, ¿no?
de ese ángulo de Cabildo Abierto, ¿qué dice? Nosotros no buscamos colocarnos con perfil social, tenemos perfil social. Nosotros de entrada quisimos nacer como el movimiento social artiguista. Lo nuestro es realmente tratar de buscarle soluciones a la gente que está más desesperada, más sumergida. Si a eso se le llama perfil social, yo creo que todos los partidos deberían tener ese perfil social, porque en definitiva acá hay situaciones realmente desesperantes, inaceptables en una sociedad como el Uruguay, en un país de las características del Uruguay. Hay uruguayos desde hace mucho tiempo, pero agravado con esta crisis que vivimos hoy, que comen de la basura, que viven en situaciones indignas, hay asentamientos en basureros, hay situaciones que realmente golpean y golpean mucho. Y nosotros tenemos particular sensibilidad en eso, hemos trabajado en los lugares donde hay gente en el mayor estado de fragilidad, y bueno, si eso no significa el mote de sensibilidad social, digamos, exacerbada, está bien, es así, porque nosotros realmente tenemos eso. Muchas veces usted habló ahí de la propiedad privada. Sí, digo que con respecto a determinados sectores de la producción o del empresariado, ustedes se plantean de forma más irreverente que los socios de la coalición, que el Partido Colorado o el Partido Nacional. Ejemplo que usted mismo citaba, de la forestación. Allí hasta incluso se colocan, yo qué sé cómo llamarlo, más enfrentados que el propio Frente Amplio, que fue gobierno durante 3 periodos y no tocó esa legislación que ustedes ahora proponen tocar. No solo no tocó, sino que propició su agravamiento con una concentración escandalosa de la propiedad de la tierra. A eso voy. Esa actitud frente a determinados sectores empresariales, por ejemplo, ¿cómo la explica? Bueno, pero acá, digamos, hay que analizar la realidad. Nosotros lo hemos dicho en campaña desde el primer día, acá no hay nada que surgiera nuevo. Acá, para nosotros, una de las tragedias más grandes que vive este país es el vaciamiento del interior del país, es la taperización que avanza de distintos predios que eran familiares, que eran de pequeños productores y que van cerrando ante un avance de determinadas empresas subsidiadas por todos los uruguayos, que van ocupando esos espacios y van expulsando a la gente del campo. Si eso le afecta a determinados intereses económicos, bueno, indudablemente que va a haber una resistencia grande y que va a haber esas reacciones que hemos visto, pero eso no quiere decir que vayamos contra la propiedad privada. Nosotros desearíamos que estuvieran todos esos predios poblados por sus familias propietarias, que puedan llevar adelante su vida digna en el medio del campo. Creemos que eso sería el ideal, como lo logran otros países como que hay uno de ellos que siempre se lo pone como ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, la gente vive en el medio rural y vive porque tiene todas las facilidades y tiene todas las posibilidades, y acá se tendría que apuntar a eso, no apuntar a un gigantesco bosque con funcionarios y no gente de campo trabajando en el campo. Si eso afecta a algunos, acá se nos ha dicho, no, se le está poniendo límites a la propiedad privada, como que esa propiedad privada no debiera tener ningún tipo de límite. Yo les contesto, si usted compra un terreno en un barrio tal y quiere hacer un edificio de 20 pisos, capaz que le dicen, no, usted no puede porque hay ordenanza, porque afecta al bien del resto de los vecinos. Esto es lo mismo. Si usted quiere hacer lo que quiera con su campo, pero afecta negativamente al bien del conjunto de la sociedad, no está mal que haya ciertas reglamentaciones que lo obliguen o que no le permitan hacer lo que usted quiere, pero no es que vayamos contra la propiedad privada. Eso jamás lo hemos planteado así. Ya que nos estamos deteniendo en estos minutos en ese proyecto, el proyecto de ley forestal, de limitación del avance de la forestación, veamos por lo menos brevemente en qué está. Veía que ayer los representantes de Cabildo Abierto en comisión del Senado salieron frustrados, decepcionados por la actitud del ministro. El proyecto, recordemos, se votó en fines del año pasado, diciembre de 2020, en la Cámara de Representantes. Fue una jugada de esas que desconcertaron, ¿no? Porque para la coalición de gobierno, Cabildo Abierto apuró el proyecto. Bueno, por supuesto no tuvo entonces votos colorados ni blancos, y sí, sin embargo, terminó habiendo votos de Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente. Salió.
avanzó en diputados y ahora queda por saber qué pasa en el Senado. Ayer la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recibió al ministro Carlos María Uriarte. El primer tema del orden del día era este y sin embargo se pidió postergar la consideración. Están haciendo estudios cartográficos de los suelos de Uruguay. El ministro quería que culminaran para poder hablar del tema. ¿Cómo observa este trámite que está teniendo? La decepción de que habla ese artículo se refiere a que este tema ha sido conversado durante meses y meses y meses y que sabiendo que se le iba a consultar por ese tema, pide más tiempo para estar más encartado en el asunto. Esa fue la decepción. Nosotros creemos que no se puede seguir perdiendo tiempo en este tema. ¿Han avanzado en negociaciones con el gobierno? Yo quisiera antes hacer una precisión. El presidente de la calle Pou en su momento anunció que si así como salió de diputados se votaba en el Senado, él lo iba a vetar, por ejemplo. Bueno, yo quería hacer una precisión. Ahí usted mencionó que este es un proyecto para limitar la forestación. Nosotros lo que queremos es que se foreste donde se debe forestar y que no necesariamente se limita. Hay 4 millones de hectáreas hoy habilitadas como de prioridad forestal, de las cuales hay plantadas solo 1 millón. Dicho por los propios forestales, acá hay campos para forestar, no sé, por los siglos de los siglos, digamos, no va a haber espacios como para nuevas plantas de celulosa para absorber lo que se puede plantar. O sea que acá no se le está poniendo ningún límite a la actividad. Sí se le está poniendo límites en los lugares donde se debe desarrollar esa actividad. Eso es bueno que se precise, porque acá a veces se tergiversa, yo no digo que sea intencionadamente, pero se confunde muchas veces y se piensa que acá nosotros estamos contra el sector forestal y no estamos contra el sector forestal, estamos contra el mal uso de determinados suelos en esta actividad. Y yo creo, por lo que hemos hablado con gente vinculada al mundo agropecuario, por sociedades rurales del interior, etcétera, que es, digamos, la opinión que tienen la inmensa mayoría de la gente que está vinculada a la producción rural, salvo los que están directamente afectados en su bolsillo, digamos, por los intereses forestales. Bueno, pero ¿han logrado convencer al gobierno o a sus socios en la coalición de gobierno? Nosotros tenemos la expectativa de poder acordar con toda la coalición, hacer algún cambio al proyecto, no tenemos ningún problema, mientras se respete el cerno del proyecto, que es en los campos que no son de prioridad forestal, es decir, en los campos que son aptos para agricultura, para otras cosas que al país le puedan rendir mucho más divisas y mucho más trabajo y afincar a la gente en el interior. Si en esos campos nosotros evitamos que se siga plantando, podemos rever otros aspectos de la ley. Tiene que ser por ley, porque esa es otra discusión, ¿no? Por ejemplo, desde el Ministerio de Ambiente, Adrián Peña señaló en su momento que estaba trabajando en esta materia, pero por la vía reglamentaria. Y bueno, yo le digo, si hay intención de hacerlo por decreto, ¿qué molesta que haya una ley que lo marque? ¿Cuál es el problema? Acá se nos ha dicho, no, algo que está bien, que es una política de Estado, que lleva 30 años funcionando, es poco serio, es una mala señal cambiarlo. Yo creo que todas las cosas son cambiables y mejorables. Ahora, en estos últimos tiempos, el presidente de la República planteó la necesidad de hacer cambios en el Mercosur, por ejemplo. El Mercosur también obedeció una política de Estado, una política que hubo consenso en su tiempo, hace 30 y pico de años, pero llega un momento en que es necesario hacerle cambios para mejorarlo, para hacerlo dinámico, para mantenerlo vivo. Yo creo que acá es lo mismo. Acá, después de 30 años y pico de determinada dirección, yo creo que hay que hacer ajustes y cambios para que esto no se salga del espíritu inicial. Acá había un espíritu inicial que era generar una riqueza en campos que eran improductivos, que no servían para otras cosas. Sin embargo, se están utilizando los mejores campos del país, campos donde se pueden levantar cosechas de soja, de trigo, de lo que sea, en plantar eucaliptos. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que acá tiene que primar el sentido común y no una reacción de ese tipo que muchas veces está movida por intereses económicos. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Guido Manini Ríos para poner el foco en otros temas que Cabildo Abierto ha colocado en discusión. Por ejemplo, la ley de promoción de inversiones. Por ejemplo, el derecho constitucional a la vivienda. Ya volvemos. Estamos tomando como apoyo los 2 años
del bautismo en las urnas de Cabildo Abierto, en las elecciones internas de junio de 2019, para conversar esta mañana con el senador Guido Manini Ríos, a propósito de cómo se coloca, cómo se ubica en el tablero político ese partido, ese nuevo partido, y cuáles son los asuntos que prioriza, y cómo se mueve, cómo actúa dentro de la coalición de gobierno de la que forma parte. Hablemos de otro de los temas con los cuales Cabildo Abierto ha hecho ruido en estos días, iba a decir, no, un poco más, en estas semanas. Llamaron la atención los cuestionamientos a la ley de promoción de inversiones, por el fondo y por la forma en que se hizo el planteo, porque lo dio a conocer el diputado Álvaro Perrone el día en que se interpelaba a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por las exoneraciones fiscales a una empresa del director del OPP, Isaac Alfie. En medio de aquel debate salió con esta postura crítica. Perrone dijo que las exoneraciones no están cumpliendo con el objetivo de generar empleo. Mencionó el caso de una empresa que obtuvo exoneraciones tributarias para importar pelotas de golf. Esto no llega a los más necesitados, afirmó. La mayoría de las empresas no acceden a esos beneficios, no saben que existen o les resulta costoso contratar estudios y consultorías para postularse. Cuéntenos, ¿ya estaban analizando este tema ustedes o fue Perrone por su cuenta? No. Hay que remontarse a febrero. Nosotros en febrero le llevamos al presidente de la República, yo se lo entregué mano propia, un documento con unas propuestas nuestras. Eran 22 medidas que hablaban de distintas acciones para darle oxígeno al trabajo nacional, exoneraciones impositivas, quita de recargos, distintos puntos, mantener el gasoil sin subas para estimular al sector productivo, el transporte, la economía nacional. Incluso se hablaba del desarrollo de un plan pesquero nacional nuevo. Es decir, eran 22 medidas que apuntaban a la oxigenación del trabajo nacional. Fue un documento reservado, no quisimos hacer ninguna conferencia de prensa para después, presionar por esa vía a un gobierno o generar u obligar a que nos tuviera que contestar por sí o por no. Se lo dejamos como un elemento de análisis para el equipo económico. De paso, usted está señalando entonces que varias de las sorpresas que ha generado, entre comillas, Cabildo Abierto, para el gobierno no son tan sorpresas. No. Nosotros en febrero lo entregamos por escrito y después lo fuimos a hablar con la propia ministra Arbeleche. Yo personalmente fui a hablar con la ministra Arbeleche, con un equipo de asesores. Ahí ese documento comenzaba por decir de dónde obtener los recursos para esas medidas. Es decir, no era una cosa así como hacen algunos sectores, principalmente de la oposición, vamos a gastar en esto y arreglate como puedas para financiarlo. Nosotros dijimos, acá esto se puede financiar revisando lo que se llama el gasto tributario. El gasto tributario es la renuncia a cobrar impuestos que tiene o devolución de impuestos o subsidios que hace el Estado para estimular determinadas actividades. A lo largo del tiempo se han estimulado muchas actividades dándole exoneraciones tributarias en el entendido de que esa empresa que venía iba a generar tantos puestos de trabajo. Después esos puestos de trabajo no se generaban como se habían propuesto, pero las exoneraciones habían quedado, algunas quedan en el tiempo, exoneraciones de cargas impositivas. El caso de las pelotitas de golf era por lo claro que es el ejemplo, como para decir, si esto se exonera, la cantidad de cosas que hay exoneradas que tal vez habría que revisar. La propia ministra de Economía nos dijo que se está estudiando la revisión de ese gasto tributario. Es decir, que nosotros no estamos poniendo algo públicamente que no lo hubiéramos hablado antes. Pero en esa ocasión, en la sesión de interpelación, descolocó a muchos que Perrone saliera con ese cuestionamiento, porque incluso hasta estuvo en riesgo el apoyo a la ministra, el voto de Cabildo Abierto a la declaración que consideraba satisfactorias las explicaciones de la ministra. No, yo le puedo decir que nunca estuvo en juego ese voto. Sí hubo un cierto malestar a raíz de una reacción
entendemos nosotros, fuera de lugar de un asesor de la ministra, hubo cierto malestar y alguno pudo... En los corredores hubo un entredicho, claro, con Perrone. Ahí está, y alguno pudo haber dicho, ahora vamos a discutir si votamos o no, pero nunca Cabildo como partido dudó de apoyar a la ministra, y lo dijo aparte el propio Perrone al empezar sus palabras, y lo dijeron todos los que hablaron. El hecho es que... De todos modos, quedó agendada una reunión, justamente, quedó agendada una reunión para surgir después, claro, después de aquel entredicho. Iba a haber una reunión con la ministra, en principio al día siguiente, después se fue corriendo. ¿Ocurrió? La reunión todavía no se produjo. Sí hubo una conversación de ese funcionario que increpó, digamos, al diputado. Ya, yo diría que las aguas fueron a su nivel normal. Pero ¿por qué saca el diputado el tema de esta ley de promoción de inversiones? Porque el tema de la interpelación estaba relacionado con eso. Digamos, no era algo fuera de tema que lo sacó de la galera, era algo que de lo cual se trataba la interpelación a Isaac Alfie. Entonces, se utilizó, podrá alguien pensar, bueno, fue oportuno, no fue oportuno en ese momento, en otro momento, pero yo creo que estaba todo relacionado, y lo que se marcó ahí, se dijo, bueno, nosotros, aparte, más o menos dijo esto, vamos a apoyar, vamos a respaldar a la ministra, creemos que actuó ajustado a lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, pero es el momento, a partir de esto, de revisar de una vez por todas esas exoneraciones que le significan una renuncia fiscal importante al gobierno. Este régimen de la COMAP mal diseñado y mal ejecutado, decía Perrone. Sí. ¿En el gobierno acceden entonces a esa reforma? Se está estudiando, se está haciendo un análisis claro de todas esas exoneraciones, que algunas de ellas seguramente merezcan ser cambiadas. Detengámonos en uno de los proyectos que presentó Cabildo Abierto últimamente, incluso con la firma suya, porque es un proyecto en el Senado. Domenech, Lozano y Manini presentan un proyecto para interpretar el artículo 45 de la Constitución, que es el que garantiza el derecho a la vivienda. Un proyecto que surgió luego de que varios fallos judiciales basados en ese artículo y también en convenciones internacionales obligaron al Ministerio de Vivienda, que encabeza su esposa, a dar una solución habitacional a familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo. Cuéntenos, ¿cuál es la idea, cuál es la preocupación detrás de esta iniciativa? El artículo 45 de la Constitución establece claramente que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda decorosa. De ahí a interpretar que hay obligación de darle físicamente una vivienda a cada ciudadano, nosotros creemos que hay una distancia. Consultados muchos juristas de fuste, digamos, han dicho que esa es una norma programática, es decir, que las políticas de Estado tienen que tender a que todos los ciudadanos tengan una vivienda decorosa. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vida. Las políticas de Estado tienen que tender a preservar a los ciudadanos, a que no haya asesinatos, a que no haya muertes violentas, etcétera. O el derecho a la propiedad. Las políticas de Estado tienen que tender a que no haya robo. Las políticas, hay otro artículo de la Constitución que dice: todo ciudadano tiene derecho a un trabajo digno. Entonces, con el mismo espíritu con el cual se manejó por determinados magistrados el tema de la vivienda, tendría que cada vez que hay un desocupado exigirle al Ministerio de Trabajo que le dé un trabajo a quien se quedó sin trabajo. Tendría que ser así, porque la Constitución dice que tiene derecho a un trabajo digno. ¿Y por qué hay centenares de miles de uruguayos hoy que no tienen un trabajo digno? Son normas programáticas que dicen hacia dónde deben apuntar las políticas de Estado. Ahora, presentar este proyecto y plantear la preocupación que usted exponía recién, no implica exagerar en la lectura de lo que ha estado ocurriendo, porque usted ha dicho, si se va a obligar al Estado a otorgar vivienda a las personas que no la tienen. El doctor Juan Cereta, docente en el Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que fue quien promovió estos recursos de amparo, cuando lo entrevistamos acá en Perspectiva, explicó que solo se los presentó para 4 familias en una situación muy particular de esas 4 familias. Vamos a escucharlo. Lo que hubo no fue una sentencia que ordenara la desocupación. Lo que hubo fue la utilización de los mecanismos del proceso penal por el cual se le dice a una persona: mire, o usted acuerda irse tal fecha o va a la cárcel. Entonces, ante esa disyuntiva, a cualquier persona entre la calle o la cárcel, y la gente elige la calle, no elige la cárcel.
Eso puso a algunas familias, por eso se promovieron solamente 4 amparos, a 4 personas específicamente en la situación de inminencia de quedar en situación de calle. La razón por la que nosotros promovimos el amparo fue por esa inminencia de riesgo de quedar en situación de calle, sobre todo en el caso de los juzgados de familia, donde se obtuvieron sentencias favorables por la situación de los niños vinculados a esas familias que quedaban en situación de calle. Yo escuché la tertulia, muy buena como siempre, y adhiero absolutamente a la opinión de Diego Gamarra en el sentido de que justamente lo que la justicia de familia tuteló fue la inminencia de quedar en situación de calle. La ley de amparo exige que el daño o el riesgo sea actual o inminente. En este caso, lo que demostramos es que el riesgo era inminente. Esa fue la razón y esa fue la situación en la que se presentó el amparo. Entonces, no cabe duda de que hay que evitar que la gente quede en situación de calle. Eso no cabe duda. Nosotros somos especialmente sensibles a eso. Decimos, estas 4 familias tienen ese derecho, por supuesto. También lo tienen las decenas de personas que viven en la calle directamente, que ya están en situación de calle. A esos también habría que darle una casa, habría que tener las políticas para eso. Y esas políticas las implementa el Ministerio de Vivienda desde hace mucho tiempo, no empezaron con esta administración. Hay distintos planes para atender a la gente. Hay plan Juntos, plan de mejoramiento barrial, hay plan de relocalización, hay un montón de planes dentro del Ministerio de Vivienda que llevan a cumplir determinados protocolos para acceder a esas políticas. Acá hay familias que cumplen con el protocolo, que son visitados por asistente social, que determina la vulnerabilidad, que determina la necesidad de darles respuesta, y bueno, cumplen con todo, y el Ministerio de Vivienda, a medida que va teniendo soluciones habitacionales a mano, se las va asignando y se van dando soluciones de ese tipo. Yo creo que... Pero para una situación puntual como esta, 4 familias con niños que de golpe, a partir de una determinación judicial, porque se las había acusado del delito de usurpación y se terminaba en un proceso abreviado con una de estas 2 alternativas, o a la calle o a la cárcel, en una situación como esa, ¿cuál es el camino? Bueno, pero ¿y cuál es la respuesta a los que ya están en la calle de hace tiempo, que no fueron amparados por la justicia, que están en la calle? También hay que darle respuestas a ellos. Digamos que no son los únicos. Acá se parte de unas familias que justamente incurrieron en el presunto delito de usurpación, de eso están siendo acusados, y a esas familias se les da prioridad por encima de otras que tienen la misma vulnerabilidad que esa familia. Entonces creemos que entramos en un terreno peligroso. Hoy son 4, mañana son 40, pasado son 400. Entonces, ¿cuál es, digamos, la previsión que hay? Acá hay políticas de Estado que tienden a evitar esas situaciones. No puede ser que por la vía judicial se alteren las prioridades que están previstas en esas políticas de Estado. Y créame que el Ministerio de Vivienda tiene bien claro la sensibilidad por este tipo de familias que están en este estado, en esta situación tan grave y tan realmente dramática. Pero no creemos que la vía sea por la vía de los fallos judiciales para ir priorizando y resolviendo situaciones puntuales. Los críticos sostienen que este artículo, como ustedes lo presentaron, diluye o directamente elimina las responsabilidades del Estado, en este caso del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial. Por ejemplo, el ingeniero Benjamín Aún escribió una columna en Brecha en la que sostiene que el proyecto, en vez de definir claramente quién debe hacerse cargo, lo que hace es definir claramente quién no se hace cargo. Quien necesite soluciones de vivienda, por favor, no se dirija al ministerio. Bueno, no es eso, claramente, basta leer el artículo, lo que dice que ese artículo no significa la obligación de entregar la vivienda concretamente, sino de atender políticas en ese sentido, que es lo que está en el origen de la creación de ese ministerio, en la Carta Orgánica del Ministerio y en los distintos planes que ese ministerio implementa. Le pongo el ejemplo del de trabajo. O sea, ¿qué diferencia hay entre vivienda y trabajo? ¿Por qué no van los 200.000 desocupados a exigir a través, vía judicial, un empleo? ¿Es pensable eso? Yo creo que no. ¿Es viable el proyecto dentro de la coalición de gobierno, por ejemplo? Sí, lo estamos analizando, probablemente tenga algún cambio de redacción, pero el espíritu, creo yo que hay consenso en que se va a aprobar. Senador Manini, antes de terminar, le pregunto a propósito de salud pública, a propósito, en definitiva, de la otra cartera que Cabildo Abierto encabeza vivienda, ya aludimos recién, encabeza salud.
con Daniel Salinas. Esta semana, el miércoles, la tarea del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, llegó a su fin. Se va a hacer un homenaje, etcétera, pero se cerró una etapa. Primero, ¿a usted le parece que este era el momento para bajar esa cortina? Bueno, cuando es el momento de algo siempre es discutible. Yo creo que aún estando en este momento, que en general, si bien los números empezaron a mejorar en estas últimas horas, en general estamos en el peor momento de la pandemia. Yo creo que el mejor hubiera sido esperar al menos que la situación estuviera totalmente controlada para dar ese paso al costado. Pero es una opinión personal mía, no quiero criticar por esto. Yo creo que el GACH merece el reconocimiento y el agradecimiento de todos los uruguayos por lo que ha hecho. Uh-huh. Usted dice que la batalla no está ganada todavía en la emergencia sanitaria. No, han habido números auspiciosos en estas últimas horas, pero creo yo que no está ganada aún, porque digamos, acá si hay algo que reina, que prima, es la incertidumbre sobre la evolución de esta pandemia. Aparecen cepas nuevas, aparecen problemas nuevos, o sea, decir que está ganada sería un poco aventurado, pero yo creo que se están haciendo las cosas bien como para tener el optimismo de que esto en pocas semanas más va a estar controlado y que podemos salir de esta situación. Justamente, teniendo en cuenta que todavía no está definido el rumbo, teniendo en cuenta que en principio las señales son auspiciosas, pero falta que se confirme esa tendencia, y teniendo en cuenta que incluso dominándose la epidemia, controlándose la pandemia, después va a estar todo lo que la pandemia deje en materia sanitaria, que es mucho. Claro, la pregunta es, si no está el GACH, ¿qué ocurre, no? Se genera como un vacío. Quedamos todos acostumbrados a que al lado del gobierno, al lado de la Presidencia de la República en particular, estaba el Grupo Asesor Científico Honorario. No va a estar más. El Ministerio de Salud Pública, el ministerio a cargo de Daniel Salinas, pasará a tener un protagonismo mayor, entonces. Bueno, históricamente el Ministerio de Salud Pública fue el rector de las políticas sanitarias del país en las distintas emergencias que han habido. Acá yo recuerdo, y lo recuerdo bien porque yo era director del hospital militar en esa época, por allá por el 2007 creo que fue, o sea, cuando la H1N1 generó una crisis grande. Bueno, y los órganos naturales para resolver, para asesorar, funcionaban dentro del ámbito del Ministerio de Salud Pública. Después me acuerdo que hubo una bacteria, la Klebsiella, que afectó el sistema sanitario. Los órganos naturales eran los que tenía el Ministerio de Salud Pública. Y a partir de ahora, en la ausencia del GACH, bueno, toda la parte esa que cumplía el GACH de asesoramiento, están los órganos dentro del Ministerio de Salud Pública necesarios para asesorar, para marcar el rumbo sanitario del país, como fue históricamente. Yo creo que es un hecho que el Ministerio de Salud Pública jugó un costado en estos últimos meses, ¿no? No tuvo, digamos, la importancia hasta en la comunicación o en las conferencias de prensa que podía haberse pensado, ¿no? Más que jugar un costado, jugó con perfil bajo, sí, en muchos aspectos, pero en los temas específicos del Ministerio de Salud Pública, en el plan de vacunación, sí, claro, en el asesoramiento, ha jugado muy fuerte, muy firme, y yo creo que ha sido muy importante en esta situación, o por lo menos en esta esperanza que tenemos hacia adelante. Sí es cierto que han habido ciertos capítulos en los cuales el protagonismo o el perfil del ministerio no fue tan notorio. Sí, la referencia era el GACH, permanentemente la referencia era el GACH y no el Ministerio de Salud Pública. Justamente porque ante la conformación del GACH, donde se supone que estaban las personas con más preparación científica, y sobre todo en esto que es inédito, en una pandemia en la cual el mundo entero tiene incertidumbre, porque creo que nadie en el mundo sabe bien cómo termina esto, cuál es la evolución de esto. Bueno, a veces la necesidad también de creer en alguien. Bueno, los uruguayos creyeron en quienes más sabían de ciencia, que fue lo que se conformó en ese GACH. Pero vuelvo a repetir, el Ministerio de Salud Pública tiene órganos internos que tradicionalmente han asesorado en materia de políticas sanitarias, y seguramente esos órganos van a tener más protagonismo ahora, que no tienen, como se dice en el truco, que no hay pie, que ahora son ellos los que tienen que definir exactamente el rumbo a tomar. ¿Esa es la expectativa suya y de Cabildo Abierto, de que el Ministerio de Salud Pública
Pública juegue en primera línea, más en primera línea? No, ahora? en los temas sanitarios va a jugar en primera línea sin lugar a dudas porque es lo que le compete, digamos, como ministerio. Va a jugar en primera línea. Al no estar ese órgano que era al cual se consultaba hasta ahora, bueno, naturalmente eso va a recaer ahora en el propio ministerio. Senador Guido Manini Ríos, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, gracias a usted y a las órdenes, como siempre.